Me llamo María de Lourdes, tengo 65 años y hoy puedo decir con la frente en alto que soy dueña de 3 restaurantes exitosos en la colonia Roma, en pleno corazón de la Ciudad de México. Mis tamales son famosos, mis moles se venden por kilo y mi negocio de banquetes no da abasto con tantos pedidos. Tengo un esposo maravilloso que me adora, 3 hijos que son mi orgullo y 5 nietos que me traen loca de amor. Pero si me hubieran dicho hace 40 años que mi vida terminaría así, me hubiera reído con amargura. Porque hace 4 décadas, cuando apenas tenía 25 años, yo era otra persona completamente diferente. Era una mujer ingenua, enamorada hasta los huesos, y tan ciega que no vi venir la traición más dolorosa que alguien puede experimentar. Todo comenzó en 1985, el año del terremoto que sacudió a México. Pero antes de que la tierra temblara, mi mundo ya se había derrumbado de la peor manera posible. Yo vivía en la colonia Narvarte, en un departamento chiquito pero acogedor, que rentábamos mi esposo Ricardo y yo. Ricardo trabajaba como supervisor en una fábrica textil en Naucalpan, y yo era maestra de primaria en una escuela pública de la Benito Juárez. Nos habíamos casado 2 años antes, en una boda sencilla en la iglesia de San Juan Bautista, con mis papás llorando de felicidad y toda mi familia celebrando que por fin me había asentado con un buen hombre. Ricardo era guapo, eso no se lo podía negar. Alto, de ojos cafés intensos, con ese bigote recortado que estaba de moda en esos años y una sonrisa que derretía. Trabajador, responsable, cariñoso. O al menos eso creía yo. Mi hermana Estela era 2 años menor que yo. Vivía con mis papás en Coyoacán, ayudando a mi mamá con su puesto de quesadillas en el mercado de Coyoacán. Era bonita, con el cabello largo y negro, la piel morena clara y unos ojos verdes que heredó de mi abuela paterna. Siempre fue coqueta, alegre, de risa fácil. Yo la quería con todo mi corazón. Éramos solo 2 hermanas, y pensaba que nada podría separarnos jamás. Qué equivocada estaba. En julio de ese año empecé a sentirme mal. Al principio eran dolores de cabeza intensos, mareos, náuseas constantes. Pensé que estaba embarazada, pero las pruebas salieron negativas. Los síntomas empeoraron. Empecé a tener fiebres altísimas, vómito incontrolable y un dolor en el abdomen que me doblaba en 2. Ricardo me llevó al Hospital General una madrugada cuando el dolor se volvió insoportable. Los médicos tardaron 2 días en diagnosticarme. Apendicitis aguda complicada con peritonitis. Me operaron de emergencia, pero la infección se había extendido. Quedé internada en la sala de recuperación, conectada a sueros y antibióticos intravenosos, luchando contra una sepsis que casi me mata. Estuve 3 semanas en ese hospital. 3 semanas que se sintieron como una eternidad. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, el sonido constante de las máquinas, las enfermeras entrando y saliendo, pinchándome las venas hasta dejarme los brazos morados. Ricardo me visitaba todos los días después del trabajo. Llegaba cansado, con su overol azul todavía puesto, y se sentaba junto a mi cama a contarme cómo había estado su día. Me traía frutas, revistas, chocolates. Me acariciaba la mano y me decía que pronto estaría en casa, que me recuperaría, que todo estaría bien. Estela también venía seguido, a veces con mi mamá, a veces sola. Me traía caldo de pollo casero que mi mamá preparaba. Me contaba chismes del mercado. Me ponía al día con las telenovelas que yo me estaba perdiendo. Se quedaba horas conmigo, haciéndome compañía, distrayéndome del dolor. Nunca sospeché nada. Ni una sola vez. Hubo tardes en que Ricardo no pudo venir porque tenía que quedarse tiempo extra en la fábrica. O eso decía. Hubo días en que Estela llegaba con los labios más rojos de lo normal, con el cabello recién peinado, con un brillo extraño en los ojos. Pero yo estaba tan enferma, tan débil,
tan concentrada en sobrevivir que no presté atención a las señales. Finalmente me dieron de alta a principios de agosto. Los doctores me advirtieron que debía guardar reposo absoluto durante al menos 2 semanas más, que no podía hacer esfuerzos, que debía cuidarme mucho porque mi cuerpo todavía estaba muy débil. Ricardo fue a recogerme al hospital ese día. Recuerdo que yo estaba feliz, emocionada por volver a casa, por dormir en mi propia cama, por retomar mi vida. Llevaba puesta una bata de hospital prestada porque mi ropa ya no me quedaba. Había perdido casi 10 kilos durante la enfermedad. El camino en el pesero desde el Hospital General hasta Narvarte se me hizo eterno. Iba recostada en el hombro de Ricardo, sintiendo cada bache de las calles, aguantando las náuseas del movimiento. Él no hablaba mucho. Parecía tenso, nervioso. Yo pensé que era preocupación por mi salud. Llegamos al edificio y subimos las escaleras despacio. Yo me agarraba del barandal, respirando con dificultad, sintiendo cómo la cicatriz de la operación me tiraba con cada escalón. Ricardo llevaba mi bolsa con las pocas pertenencias que había llevado al hospital. Abrió la puerta del departamento y entramos. Y ahí fue cuando mi vida se partió en dos. Estela estaba sentada en nuestro sillón de la sala, con una taza de café en las manos. Llevaba puesta una de mis batas, la azul con florecitas blancas que tanto me gustaba. Tenía el cabello mojado, como si acabara de bañarse. Y en su rostro había una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de culpa, desafío y miedo. «¿Qué haces aquí?», pregunté confundida. Ricardo cerró la puerta detrás de nosotros. No dijo nada. Estela dejó la taza en la mesita de centro y se puso de pie. Fue entonces cuando lo vi. La curva de su vientre bajo mi bata. Un pequeño abultamiento que no había estado ahí la última vez que la vi en el hospital, hacía apenas 3 días. No, espera. Sí había estado ahí. Yo simplemente no lo había notado. «Lupita», empezó a decir ella, usando el apodo que me ponía desde niñas. «Tenemos que hablar». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me agarré del marco de la puerta para no caerme. «¿Qué está pasando?». Mi voz salió como un susurro. Ricardo se acercó a Estela y le puso una mano en el hombro. Ese gesto pequeño, tan íntimo, tan protector, me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abrieran la boca. «Estoy embarazada», dijo Estela, levantando la barbilla. «De 3 meses. El mundo dejó de girar. 3 meses. Yo llevaba 3 semanas en el hospital, lo que significaba que esto había empezado mucho antes de mi enfermedad, mucho antes de la operación, mucho antes de que yo estuviera luchando por mi vida en una cama de hospital». «Es mío», dijo Ricardo, y su voz sonaba plana, sin emoción. «El bebé es mío». Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise llorar, pero las lágrimas no llegaron. Quise lanzarme sobre ellos, golpearlos, arrancarles los ojos, pero mis piernas no me respondieron. Solo me quedé ahí parada, sostenida del marco de la puerta, con la cicatriz de mi operación palpitando dolorosamente, sintiendo como todo lo que yo creía real se desmoronaba. «¿Desde cuándo?», logré preguntar. Ricardo y Estela se miraron entre ellos. Fue ella quien respondió. «Desde hace 5 meses. 5 meses. Casi medio año. Todo ese tiempo, mientras yo planeaba tener hijos con Ricardo, mientras ahorrábamos para comprar muebles nuevos, mientras yo le preparaba su comida favorita y le planchaba sus camisas, mientras hacíamos el amor en nuestro departamento. Él estaba con mi hermana». «¿Cómo?», fue todo lo que pude decir. «Empezó un día que vine a visitarte cuando tú todavía estabas trabajando», dijo Estela, y tenía el descaro de sonar desafiante. «Ricardo llegó temprano de la fábrica. Platicamos, nos tomamos unas chelas. Y pasó». «¿Y siguió pasando?»,
Mi voz empezaba a subir de tono. ¿Durante 5 meses siguió pasando? Nos enamoramos, dijo Ricardo, y por primera vez lo miré realmente. Sus ojos no mostraban culpa, solo una especie de resignación. No fue planeado, María. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repetí, y ahora sí sentí las lágrimas llegando. Mientras yo estaba muriendo en un hospital, ¿ustedes simplemente seguían cogiendo en mi casa, en mi cama? No fue así, empezó Estela. ¡Cállate!, grité, y el esfuerzo me hizo doblarme de dolor, llevándome la mano a la cicatriz. No te atrevas a defenderte. Ricardo dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerlo. No te me acerques, no me toques, no me vuelvas a tocar en tu vida. María, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Las lágrimas ya corrían por mi cara. ¿Qué te cogiste a mi hermana? ¿Qué la embarazaste? ¿Qué todo este tiempo me estuvieron mintiendo en mi cara? ¿Qué visitabas mi cama de hospital con olor a ella todavía en tu piel? Estela se llevó una mano al vientre, en un gesto instintivamente protector. El bebé es inocente en todo esto, dijo. Me vale madre el bebé, exploté. Me vale madre tú, me vale madre él, me vale madre todo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Me di la vuelta para irme, pero Ricardo me agarró del brazo. Espera, tus cosas. Que se pudran mis cosas, dije zafándome. Que se pudra todo. Salí del departamento tambaleándome. Bajé las escaleras agarrándome de la pared, con las lágrimas cegándome, con la herida de la operación ardiendo como si me estuvieran abriendo de nuevo. Escuché que Ricardo me gritaba desde arriba, pero no me detuve. Llegué a la calle y empecé a caminar sin rumbo. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. No tenía nada más que la bata de hospital y las chanclas que me habían dado al salir del hospital. La gente me veía raro. Una mujer llorando y caminando como zombi por las calles de la Narvarte. Caminé durante horas. O tal vez fueron minutos, no lo sé. El tiempo perdió significado. Eventualmente llegué a casa de mis papás en Coyoacán. Toqué la puerta como loca, golpeando y gritando hasta que mi mamá abrió. «¡Mijita! ¿Qué pasó? Dios santo, estás blanca». Me jaló adentro. Mi papá estaba sentado en su sillón leyendo el periódico. Se levantó de un salto al verme. «¿Qué tienes, hija?» No pude hablar. Solo me desplomé en los brazos de mi mamá y lloré. Lloré como no había llorado en mi vida. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que me dolió la garganta, hasta que sentí que me ahogaría en mi propio dolor. Fue mi mamá quien llamó a Ricardo, quien habló con él, quien se enteró de toda la verdad. Escuché sus gritos desde mi antiguo cuarto, donde me había refugiado. «¿Cómo pudiste? Es tu esposa, es mi hija, y Estela es su hermana. ¿En qué estaban pensando?» Mi papá salió de la casa hecho una furia. Después me enteré de que fue al departamento y le rompió la nariz a Ricardo de un puñetazo. También le gritó a Estela. Le dijo que era una cualquiera, que la había criado mejor que eso, que la correría de su casa. Pero Estela no vivía ahí. Resulta que ya se había mudado con Ricardo a mi departamento, a mi hogar, a mi cama. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me quedé en cama, sin comer, sin hablar, solo mirando el techo y reviviendo una y otra vez cada momento, buscando las señales que debía haber visto. Mi mamá me cuidaba como cuando era niña. Me preparaba calditos, me acariciaba el pelo, lloraba conmigo en silencio. Mi papá estaba furioso, destrozado, sintiéndose culpable por no haber sabido protegerme de esto. Ricardo vino una vez a la casa. Tocó la puerta pidiendo hablar conmigo. Mi papá lo corrió a gritos, amenazándolo con llamar a la policía si volvía a acercarse.
Estela no apareció. Ni siquiera se dignó a dar la cara, a pedir perdón, a intentar explicar lo inexplicable. Una semana después, mi mamá entró a mi cuarto con un sobre en las manos. «Ricardo mandó esto», dijo, dejándolo en la mesita de noche. Eran los papeles del divorcio. Ya firmados de su parte. Solo faltaba mi firma para que todo terminara oficialmente. También había una nota escrita de su puño y letra. «Lo siento. Voy a casarme con Estela. No fue mi intención lastimarte, pero no puedo negar lo que siento por ella. Espero que algún día puedas perdonarme». ¿Perdonarlo? Como si fuera tan fácil. Como si pudiera simplemente borrar la traición, el engaño, la humillación. Firmé los papeles ese mismo día, no porque lo hubiera perdonado, sino porque quería borrarlo de mi vida lo más rápido posible. Pasaron 2 semanas más. Yo seguía sin salir de la cama, sin querer ver a nadie, sin querer vivir. Me había convertido en un cascarón vacío. La infección de la apendicitis casi me mata, pero esta traición sí que estaba acabando conmigo. Fue mi abuela Consuelita quien me salvó. Tenía 80 años, era pequeñita y arrugada como una pasa, pero tenía un carácter de hierro. Entró a mi cuarto una mañana, abrió las cortinas de un jalón dejando entrar la luz del sol que me lastimó los ojos, y me dijo: «Ya estoy harta de verte aquí tirada como trapo viejo. Levántate». «No puedo, abuela», dije con voz ronca. «Sí puedes, y lo harás. Porque eres una Fernández, y las mujeres Fernández no nos dejamos vencer por ningún hombre». «Pero, abuela, me traicionó con mi propia hermana». «¿Y qué?», me interrumpió. «¿Vas a dejar que eso te destruya? ¿Vas a dejar que ellos ganen? ¿Vas a quedarte aquí pudriéndote mientras ellos son felices?». Sus palabras fueron como una cachetada. «Levántate», repitió. «Báñate, porque hueles a muerto. Cómete el desayuno que tu madre preparó con tanto amor. Y luego ven conmigo, que tengo algo que darte». Obedecí como autómata. Me bañé, me vestí con ropa limpia por primera vez en semanas. Me forcé a comer, aunque la comida me supiera a cartón. Mi abuela me llevó a la cocina y sacó de su bolsa una libreta vieja, gastada, manchada. «Esto», dijo poniéndola en mis manos, «es la receta de los tamales que ha pasado de generación en generación en nuestra familia. De tu bisabuela a mí, de mí a tu madre, y ahora de mí a ti». «Abuela, yo no sé cocinar». «Aprenderás, y con esto vas a levantarte. Vas a hacer tus propios tamales, vas a venderlos, vas a ganar tu propio dinero, vas a demostrarle al mundo, y sobre todo a ti misma, que no necesitas a ese pendejo ni a esa hermana traidora para salir adelante». Miré la libreta. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones en la letra temblorosa de mi abuela, con manchas de salsa y grasa que contaban la historia de años de cocinar. «No sé si pueda», empecé. «Sí puedes, y lo harás, porque tienes mi sangre, y mi sangre es de guerreras». Y así, con una libreta de recetas viejas y el empujón de mi abuela, empecé a reconstruir mi vida. Los primeros días fueron difíciles. Intenté hacer los tamales siguiendo la receta al pie de la letra, pero me salían horribles. La masa quedaba muy dura o muy aguada. El relleno se salía, las hojas se rompían. Quería rendirme, pero mi abuela era implacable. Me hacía repetir una y otra vez, corrigiendo mis errores, enseñándome los trucos que no estaban escritos en la receta. «La masa debe quedar como crema batida», me decía. «Las hojas se remojan así, mira. El relleno de chile verde lleva más comino». Después de 2 semanas de práctica, por fin logré hacer una tanda de tamales que mi abuela aprobó. «Estos sí están buenos», dijo probando uno de pollo con salsa verde. «Ahora sí estás lista». «¿Lista para qué?» «Para vender».
Mi mamá me consiguió un lugar en el mercado de Coyoacán, donde ella vendía sus quesadillas. Un pequeño espacio al lado de su puesto, con una mesa de plástico y una hielera. El primer día llevé 3 docenas de tamales. No sabía si alguien los compraría. Yo, que había sido maestra de primaria, que tenía estudios, que se suponía que iba a tener una vida estable y cómoda, ahora estaba parada en un mercado vendiendo tamales. Me sentía humillada. Tenía vergüenza. Pensaba que todo el mundo me miraba con lástima, que todos susurraban: «Ahí va la que su esposo le puso el cuerno con la hermana». Pero necesitaba el dinero. No podía seguir viviendo de mis papás, que ya bastante tenían con sus propios gastos. Vendí los 3 docenas en 2 horas. La gente probaba mis tamales y volvía por más. «Están deliciosos», me decían. «Saben como los que hacía mi abuela». «¿Mañana traes más?». Ese día gané 120 pesos. No era mucho, pero era mío. Dinero que yo había ganado con mi propio esfuerzo, con mis propias manos. Esa noche, contando las monedas y billetes en mi cuarto, sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Seguí vendiendo en el mercado todos los días. Poco a poco fui mejorando, experimentando con diferentes rellenos. Agregué tamales de mole, de rajas con queso, de dulce con pasas y piña. Mi abuela me enseñó a hacer el champurrado perfecto para acompañarlos. Los clientes empezaron a buscarme específicamente. «Los tamales de Lupita son los mejores del mercado», decían. Empecé a tener clientes regulares, gente que venía todos los días a comprarme. Al tercer mes, ya estaba ganando lo suficiente no solo para ayudar con los gastos de la casa, sino también para ahorrar un poco. Fue entonces cuando me enteré de que Estela y Ricardo se habían casado. Mi mamá me lo contó con cuidado, temiendo mi reacción. Me dolió. Claro que me dolió. Pero ya no fue ese dolor punzante que me destruía. Era más bien un dolor sordo, como una herida vieja que duele cuando va a llover. «Que sean felices», dije, y lo dije en serio. «Yo voy a estar bien». Y lo estaba. No era la felicidad que había imaginado, pero estaba viva, estaba trabajando, estaba saliendo adelante. 2 meses después nació el bebé. Una niña. Mi mamá fue al hospital, a pesar de que yo le pedí que no fuera. Cuando volvió, me contó que la niña se llamaba Sofía, que era sanita, que Estela estaba bien. No pregunté más. No quería saber. Esa niña no era mi sobrina. Esa niña era la evidencia viviente de la traición más grande de mi vida. Seguí trabajando en el mercado durante 1 año más. Ahorré cada peso que pude. Vivía con mis papás. No gastaba en nada que no fuera absolutamente necesario. Toda mi ropa era de segunda mano. No salía a ningún lado. No me compraba ni un refresco. Todo iba al cochinito donde guardaba mis ahorros. Mi plan era tener mi propio local. Un lugar donde pudiera hacer más tamales, donde pudiera expandir el negocio. Ya no quería depender del mercado, donde tenía que madrugar para apartar mi lugar y donde estaba a merced del clima. En 1987, 2 años después de la traición, encontré un local pequeño en renta en la colonia Portales. Era minúsculo. Apenas entraba mi mesa de trabajo y un mostrador, pero era mío. Bueno, rentado, pero era mi espacio. «Tamales Lupita», decía el letrero que mandé hacer. Simple, directo. Contraté a mi prima Rocío para que me ayudara. Entre las dos hacíamos hasta 10 docenas diarias. Vendíamos en el local y también preparábamos pedidos para llevar. El negocio empezó a crecer. Poco a poco, mes a mes, fui ganando más clientes. Empecé a surtir tamales a algunas tienditas del rumbo, luego a unos puestos de mercado. Mi fama se fue extendiendo, pero yo seguía sola. Trabajaba de sol a sol, llegaba a casa exhausta, me dormía revisando cuentas y planeando el día siguiente. No tenía vida social,
No salía con nadie. No tenía tiempo ni ganas de buscar pareja. Los hombres que se me acercaban me daban desconfianza. Después de lo de Ricardo, había levantado un muro altísimo alrededor de mi corazón. Nunca más, me decía, nunca más voy a confiar en un hombre así. Fue en 1989 cuando conocí a Antonio. Vino al local un día a comprar tamales para su mamá, que estaba enferma. Era alto, de complexión robusta, con canas prematuras a pesar de tener solo 32 años. Tenía una sonrisa amable y ojos que inspiraban confianza. Me dijeron que aquí hacen los mejores tamales de la ciudad, dijo. Eso dicen, respondí sin darle mucha importancia. ¿De cuáles quiere? Compró 2 docenas variadas. Volvió al día siguiente a decirme que su mamá había quedado encantada y quería más. Y siguió volviendo. Al principio era solo para comprar tamales, pero luego empezó a llegar aunque no fuera a comprar nada, solo a platicar un rato. Me preguntaba cómo me había ido en el día, me contaba de su trabajo como plomero, me hacía reír con sus chistes malos. Yo mantenía mi distancia, cordial pero fría. No quería involucrarme con nadie, pero Antonio era persistente, no de manera pesada o acosadora, sino respetuosa. Siempre llegaba con una sonrisa, nunca se sobrepasaba, nunca me hacía sentir incómoda. Solo era agradable. Pasaron 6 meses antes de que me atreviera a aceptar su invitación a tomar un café. «Solo un café», le dije, en un lugar público. «Y que quede claro que solo como amigos». «Como tú digas», respondió con esa sonrisa suya que poco a poco me estaba derritiendo las defensas. Fuimos a un cafecito en la Condesa. Platicamos durante horas. Me habló de su vida, de sus sueños, de su familia. Había estado casado antes, me contó. Su esposa había muerto de cáncer 3 años atrás. No tenían hijos. «Sé lo que es el dolor», me dijo. «Sé lo que es perder a alguien que amabas, y sé que cuando el corazón se rompe, cuesta mucho trabajo volver a confiar». Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me entendía. Le conté mi historia, no con todos los detalles, pero lo suficiente. Le hablé de Ricardo, de Estela, de la traición. Le conté cómo eso me había destruido y cómo me había reconstruido a mí misma. «Eres muy valiente», fue todo lo que dijo. Empezamos a vernos con regularidad. Siempre salidas tranquilas, sin presión. Un café aquí, una comida allá, una caminata en el parque. Antonio nunca intentó apurarme. Nunca me presionó para nada. Respetaba mis tiempos, mis miedos, mis cicatrices. Fue él quien me ayudó cuando decidí expandir el negocio. Me consiguió un local más grande en la Roma, me ayudó con las remodelaciones, me presentó con proveedores confiables, todo sin pedir nada a cambio. «Creo en ti», me decía. «Creo en tu talento y en tu esfuerzo. Vas a llegar muy lejos». Y tenía razón. Para 1991 ya tenía 2 locales, uno en la Portales y el nuevo en la Roma. Había contratado a más personas. Ya no solo vendía tamales, sino también atole, pan dulce, y había empezado a tomar pedidos para eventos. Mi primer evento grande fue una boda en Polanco, 200 invitados. Me pidieron tamales, pozole y aguas frescas. Fue un trabajo enorme. Tuve que rentar equipo adicional, contratar ayuda extra, trabajar días enteros sin dormir. Pero lo logré, y la novia quedó tan encantada que me recomendó con todas sus amigas. Los eventos se volvieron una parte importante del negocio. Bodas, bautizos, cumpleaños, eventos corporativos, banquetes Lupita. Se convirtió en sinónimo de buena comida casera y servicio confiable. Antonio estuvo a mi lado en cada paso. Me ayudaba con las entregas, cargaba las ollas pesadas, armaba las mesas. Y lo hacía con una sonrisa, sin quejarse nunca. Fue inevitable enamorarme de él. No fue el amor loco y ciego que sentí por Ricardo.
Fue algo diferente. Más maduro, más sólido. Un amor construido sobre respeto, confianza y amistad genuina. Una noche, después de un evento particularmente exhaustivo, estábamos guardando el equipo en mi local. Yo estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, muerta de cansancio. Antonio se sentó a mi lado. «Lupita», dijo tomando mi mano, «llevo 2 años enamorado de ti. Sé que has sufrido mucho y sé que tal vez nunca vuelvas a confiar completamente en alguien. Pero quiero que sepas que yo no soy como él. Yo nunca te lastimaría. Yo solo quiero hacerte feliz». Las lágrimas corrieron por mi cara, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de amor. «Yo también te amo», susurré. Nos casamos en 1992, en una ceremonia pequeña e íntima. Solo nuestras familias y amigos cercanos. Nada ostentoso, nada exagerado. Solo 2 personas que se amaban, comprometiéndose a construir una vida juntos. Mi mamá lloró de felicidad. Mi papá le dio la bienvenida a Antonio como al hijo que nunca tuvo. Mi abuela Consuelita, ya con 87 años, pero todavía con ese carácter de acero, me dijo: «Ahora sí encontraste a un hombre de verdad». Estela no estuvo invitada. No había vuelto a tener contacto con ella desde aquella terrible tarde de agosto del 85. Mi mamá la veía ocasionalmente. Me contaba que tenía 2 hijos más con Ricardo, que vivían en un departamento en la Agrícola Oriental, que Ricardo seguía trabajando en la misma fábrica. No me importaba. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Antonio y yo nos mudamos a un departamento bonito en la del Valle. No era grande, pero era acogedor, lleno de luz, y era nuestro hogar. 1 año después quedé embarazada. Lloré cuando vi la prueba positiva. Lloré de alegría, de miedo, de emoción. Había pensado que nunca tendría hijos, que ese sueño había muerto con mi matrimonio con Ricardo. Pero ahí estaba, una nueva vida creciendo dentro de mí. Nació Diego en 1994, un bebé hermoso, gordito, de ojos grandes y risa escandalosa. Antonio era un padre increíble. Cambiaba pañales, se levantaba en las noches, cantaba canciones de cuna horriblemente desafinadas que hacían reír al bebé. 2 años después llegó Mariana. Y 3 años después de ella, llegó Sebastián. Mi casa siempre estaba llena de ruido, de risas, de juguetes regados por todas partes. Era hermoso, era caótico, era exactamente la vida que yo había soñado, pero pensé que nunca tendría. El negocio seguía creciendo. Abrí el 3er local en 2001, con mesas para que la gente pudiera comer ahí. Ya no era solo un lugar de comida para llevar, sino un restaurante formal. Contraté a un chef profesional que me ayudó a perfeccionar mis recetas, a expandir el menú. Agregamos mole, pozole, cochinita pibil, carnitas. Comida tradicional mexicana hecha con la misma dedicación y amor que los tamales de mi abuela. Los restaurantes se volvieron populares. Salieron reseñas en revistas, nos visitaron blogueros de comida. Hasta salimos en un programa de televisión sobre los mejores restaurantes tradicionales de la Ciudad de México. Nunca olvidé de dónde venía. Seguí yendo a comprar los ingredientes personalmente. Seguí supervisando la cocina. Seguí asegurándome de que cada platillo que saliera de mis restaurantes fuera perfecto. Antonio se volvió mi socio oficial. Manejaba todo el aspecto administrativo del negocio mientras yo me enfocaba en la cocina y el servicio. Éramos el equipo perfecto. Los años pasaron volando. Diego se graduó de la Universidad en Administración de Empresas y se unió al negocio. Mariana estudió gastronomía en el Culinary Institute y trajo ideas frescas e innovadoras al menú. Sebastián, el más joven, decidió estudiar mercadotecnia y se encargó de modernizar nuestra presencia en redes sociales y hacer crecer la marca. Hoy tengo 65 años. Mis 3 restaurantes son exitosos,
reconocidos, rentables. Mi familia es grande y amorosa. Tengo 5 nietos que son la luz de mis ojos. Antonio y yo seguimos tan enamorados como el primer día, aunque ahora con más canas y más arrugas. Hace 2 semanas, algo inesperado sucedió. Estaba en la cocina del restaurante de la Roma, supervisando el servicio de la comida, cuando una de las meseras vino a decirme que alguien preguntaba por mí. Salí al comedor y la vi. Estela. Tenía 63 años, el cabello completamente blanco, la cara llena de arrugas profundas, la espalda encorvada. Se veía mucho mayor de lo que era. Se veía derrotada. Estaba sola. Nos miramos durante un largo momento. 39 años de silencio entre nosotras. «Hola, Lupita», dijo finalmente con voz temblorosa. «Hola», respondí sin acercarme. «¿Podemos hablar?» Parte de mí quería negarme, correrla, gritarle que se fuera y no volviera nunca. Pero otra parte, la parte que había aprendido con los años que la vida es demasiado corta para guardar rencores, asintió. La llevé a una mesa apartada. Le ofrecí un café. Se lo tomó con manos temblorosas. «Vine a pedirte perdón», dijo. «Sé que no tengo derecho. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesitaba decírtelo antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?» «Tengo cáncer. De páncreas. El doctor dice que me quedan unos meses». Sentí un pinchazo en el pecho. A pesar de todo, a pesar del dolor que me causó, era mi hermana. Compartimos un vientre, una infancia, una familia. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «No vine a que me tengas lástima», dijo. «Vine porque necesito que sepas la verdad. Ricardo y yo no funcionó. Nos casamos por el bebé, pero nunca fuimos felices. Él siempre te comparaba conmigo, siempre te extrañaba. Terminamos divorciándonos hace 15 años. Murió hace 3, de un infarto. No sentí nada al escuchar eso. Ni tristeza, ni satisfacción. Solo nada. Sofía, nuestra hija, no me habla desde hace años. Mis otros 2 hijos viven en Estados Unidos y apenas me llaman. Estoy sola, Lupita. Completamente sola. Y es mi culpa. Todo es mi culpa». Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Destruí mi vida por un hombre que nunca me amó realmente. Destruí nuestra relación de hermanas por un capricho, por una obsesión tonta. Y cada día durante estos 39 años me he arrepentido. No pasa un solo día sin que piense en lo que te hice. Tomé su mano. Estaba fría, huesuda. «Te perdono», dije. Se quebró. Lloró como una niña, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. «No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón», la interrumpí. «Por eso es tan poderoso darlo». Platicamos durante 2 horas. Me contó sobre su vida, sus errores, sus arrepentimientos. Yo le conté sobre la mía, sobre mis hijos, mi esposo, mi negocio. Le mostré fotos de mis nietos. Le hablé de Antonio, de cómo me salvó, de cómo me enseñó que el amor verdadero sí existe. Cuando se fue, me abrazó. «Eres increíble», susurró. «Siempre fuiste mejor que yo. En todo». «No se trata de quién es mejor», dije. «Se trata de levantarse cada vez que la vida te tumba. No sé cuánto tiempo le queda. No sé si la volveré a ver. Pero me alegro de haber tenido esa conversación. Me alegro de haber cerrado ese círculo. Porque me di cuenta de algo importante. Yo ya la había perdonado hace mucho tiempo. No por ella, sino por mí. Porque guardar ese rencor, ese odio, ese dolor, solo me lastimaba a mí misma. Hoy, mientras escribo esto sentada en el comedor de mi casa, rodeada de fotos de mi familia, escuchando las risas de mis nietos jugando en el jardín, mientras Antonio cocina en la cocina tarareando una canción,
me doy cuenta de algo fundamental. Lo que Estela y Ricardo me hicieron fue horrible, imperdonable, me destrozó en 1000 pedazos. Pero también fue mi liberación. Si ellos no me hubieran traicionado, yo seguiría siendo esa mujer ingenua y dependiente, viviendo una vida mediocre con un hombre que no me valoraba. No habría descubierto mi fuerza, no habría construido mi imperio, no habría conocido a Las Antonio, no tendría a mis hijos maravillosos, ni a mis nietos perfectos. Esa traición me obligó a reinventarme, me obligó a descubrir de lo que era capaz, me obligó a crecer, a madurar, a convertirme en la mujer que estaba destinada a ser. No justifico lo que hicieron. No digo que estuvo bien. Pero puedo decir con honestidad que, de alguna manera retorcida, me hicieron un favor. Porque la vida que tengo ahora es 1000 veces mejor que la vida que hubiera tenido con Ricardo. 1000 veces más auténtica, más plena, más feliz. Mis cicatrices, tanto las físicas de la operación como las emocionales de la traición, ya no me duelen. Son parte de mi historia. Son la prueba de que sobreviví, de que vencí, de que me levanté cuando todos pensaban que me quedaría tirada. A las mujeres que están pasando por algo similar, les digo esto. El dolor eventualmente pasa, la traición eventualmente sana. Y del otro lado de esa oscuridad, hay luz, hay vida, hay posibilidad. No dejen que nadie les robe su felicidad. No dejen que nadie les haga creer que no valen nada. No dejen que la traición de otros defina quiénes son. Levántense, sacúdanse el polvo y construyan la vida que merecen. Yo lo hice. Y si yo pude, ustedes también pueden. Mi nombre es María de Lourdes. Tengo 65 años. Soy dueña de 3 restaurantes exitosos. Soy esposa de un hombre maravilloso. Soy madre de 3 hijos increíbles. Soy abuela de 5 nietos preciosos. Y soy sobreviviente. Esa es mi historia. Una historia de traición, dolor y renacimiento. Una historia que espero inspire a alguien que esté pasando por su propio infierno, a saber que sí se puede salir, que sí hay vida después de la devastación, que el final feliz existe, aunque no sea el que habíamos planeado originalmente,